Buenas noches, vamos a dar por iniciado el tema del día de hoy, que es coche de paro y oxigenoterapia. La primera parte, vamos a hablar sobre el coche de paro. Soy la médico cirujana Estefanía Chavarri Zabaleta, quien estará a cargo el día de hoy de la exposición. Dentro de ello nos vamos a enfocar en lo que es el uso del coche del paro, asimismo como ver cuáles son sus componentes y sus suministros y reconocer las funciones del equipo de salud. Ese es el objetivo con relación a este tema. Iniciando definiendo qué es el coche de paro, también es conocido como carro de paro, carro de emergencia o carro de resucitación, que es un equipo móvil de uso clínico hospitalario, que va a contener todo lo que son insumos, medicamentos, dispositivos necesarios para atender una emergencia en un paciente en estado crítico, como puede ser un paro cardiorrespiratorio, que es lo más común. Su principal función es facilitar una respuesta inmediata, organizada y eficaz ante situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente, especialmente, como les mencionaba, un paro cardiopulmonar. Dentro de ello, vamos a tener que tener en cuenta que el coche de paro es uno de los elementos indispensables en toda área donde se manejen pacientes o se realizan procedimientos. Por ejemplo, los hospitales están en la obligación de tener en cada unidad, por ejemplo, de cirugía, de lo que es emergencia, en lo que es ginecología, su coche de paro. Asimismo, el material que debe contener el coche de paro puede variar ligeramente dependiendo del tipo del servicio al que puede estar cerca. Asimismo, no existe un protocolo único para armar el coche de paro, pero cada servicio lo puede adaptar según sus necesidades. Dentro de ello, como característica tenemos, así como se ven en las imágenes, es una unidad móvil, compacta, que asegura y garantiza e integra los equipos médicos necesarios para atender en forma de inmediata una emergencia médica que amenaza la vida del paciente. Por ejemplo, el coche, como lo ven, están viendo en la imagen, tienen unas rueditas que tiene que ser fácil traslado. Asimismo, por ejemplo, ¿en qué emergencias podemos utilizar este tipo de herramientas? Un paro cardiorrespiratorio, un colapso cardiopulmonar, un shock anafiláctico o pacientes con riesgo de muerte. Los beneficios del coche de paro es que garantiza e integra los equipos y medicamentos necesarios para atender de forma inmediata una emergencia. Asimismo, mejora la calidad de atención al paciente, integra a lo que es el profesional químico farmacéutico, al equipo asistencial en la atención de paciente. ¿Por qué el personal químico farmacéutico? Porque es la persona que tiene que ver que este coche de paro tenga los medicamentos tal y como están especificados en la norma técnica, como les voy a mencionar más adelante, y que también estén con fecha de vencimiento larga. Dentro de ellos hay especificaciones técnicas propiamente del coche, ¿no? Que es un coche de estructura sólida y robusta de acero inoxidable que tiene capacidad para almacenar un desfibrilador, una aspiración de secreciones y accesorios. Asimismo, como hemos visto en las imágenes, tiene en promedio mínimo 4 cajones. Algunos tienen llave, pero la llave tiene que estar prendida ahí en el cajón. Tiene que tener frenos en las dos ruedas de las 4 como mínimo, una barra para desplazamiento, un portazuero y un portabalón de oxígeno de aluminio tipo E. Dentro de ello hay responsabilidades, como les mencionaba, del personal químico farmacéutico, del servicio de farmacia, del jefe del servicio y del personal de enfermería. Periódicamente el personal de farmacia tiene la obligación de verificar el stock, la reposición y las condiciones de almacenamiento de los medicamentos. Todos los coches de paro deben de contar con una lista única de medicamentos que se adecúa a cada servicio según especialidades. Por ejemplo, lo que son la reposición de medicamentos tiene que estar efectuada por el personal responsable del servicio de farmacia, cada vez que se produce el consumo parcial o total de las existencias establecidas y de los medicamentos que están dentro del coche de paro. Las cantidades y los medicamentos que no se encuentran incluidos en el listado tienen que ser devueltos a farmacia. Asimismo, con relación a la existencia de medicamentos, esto tiene que estar establecido por el control farmacológico del establecimiento o en su defecto por un comité técnico designado por la misma dirección del establecimiento de salud u hospital en este caso, ¿no? Tiene que contener lo que es el petitorio institucional y la normativa vigente del sector. En relación a la distribución,
hay que tener en cuenta que un compartimiento principal o superior tiene que tener lugar para el monitor o desfibrilador. Luego de ello, los que son los cajones o también llamados gavetas, como vemos en las imágenes, esto tienen que estar ordenados de acuerdo a la prioridad de uso, siendo los que es más prioritario los medicamentos los que están al inicio, justo por debajo de donde se encuentra el monitor del desfibrilador. Asimismo, dentro de otra gaveta, dentro de otro cajón, tiene que estar materiales endovenosos, como jeringa de diversos calibres, catéteres, lo que son equipos de venoclisis. Dentro de otro cajón tenemos que tener todo lo ideal para lo que es la intubación y oxigenoterapia del paciente. Y finalmente, en el último cajón, se tiene que colocar material necesario para infusiones, expansores plasmáticos, los electrodos, las sondas, guantes, tijeras, linterna, entre otro material que sea necesario. Dentro de lo que es la norma técnica, hay recursos materiales que sí o sí tiene que tener el coche de paro. Por ejemplo, atropina de 1 miligramo tiene que tener 10 ampollas. Adrenalina de 1 miligramo, 10 ampollas. Dextrosa, que son las ampollas de 33%, 10 ampollas. La lidocaína sin epinefrina al 2% en cantidad de 2 frascos. Lidocaína, por ejemplo, en gel, en tubo, 1. Lidocaína se puede tener en spray, a veces no se puede tener porque el hospital no le viene este tipo de presentación, pero si es que viniera, tienen que tener una lidocaína en spray. Captopril de 25 miligramos, 10 pastillas. Alprazolam en tabletas de 0,25 miligramos, 10. Paracetamol de 500 miligramos, 10 tabletas. Isorbide de 5 miligramos, 10 tabletas. Ipsorbide de 10 miligramos, 10 tabletas. Acetil, en este caso salicílico, el ácido acetil salicílico de 500 y de 100 miligramos, 10 de cada uno. Bicarbonato de sodio en ampolla, 5 ampollas. Dexametasona de 4 miligramos en ampolla en cantidad de 5. La heparina, 2 ampollas. La furosemida de 40 miligramos, 5 ampollas. Este medicamento no es muy común, pero sin embargo la norma de acá de nuestro país lo menciona, ¿no? El deslanocido en 0,4. Se puede utilizar, en este caso, 4 ampollas, tiene que tener el coche de paro. Nitroglicerina de 25 miligramos en ampollas en cantidad de 5. Dihidrato de isorbide de 5 miligramos, 10 tabletas. Dimehidrato en ampollas de 50 miligramos, 2 ampollas. Midazolam de 5 miligramos, 2 ampollas. Omeprazol de 40 miligramos, 1 ampolla. Orfenadrina de 60 miligramos, se puede tener en cantidad de 5 ampollas. Tramadol de 100 miligramos en cantidad de 2 ampollas. Piridoxina, 5 ampollas. Tiopental sódico, 2 ampollas. La clorfenamina de 10 miligramos, 5 ampollas. La miadorona de 150 miligramos, 2 ampollas. Y la diazepam de 10 miligramos, 5 ampollas. Hay otros medicamentos que también se puede tener como el ketorolaco de 60 miligramos, 5 ampollas, ketoprofeno de 100 miligramos, 5 ampollas, sulfato de magnesio, 5 ampollas, dexametasona. Si vemos acá, ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero para hacer recordar, la dexametasona de 4 miligramos en 5 ampollas. Hidroclopramida de 10 miligramos, 5 ampollas. Naloxona, si es que tenemos a la mano, se puede también tener un par de ampollas. Hidrocortisona de 250 miligramos y de 100 miligramos en cantidad de 5 ampollas cada una. Agua destilada 20 mililitros, 10 ampollas. Verapamilo, 2 ampollas. La solución de Hartmann o lactato Ringer de 500 miligramos, un frasco. Morfina de 10 miligramos, 5 ampollas. La petidina en 2 ampollas. Metamisol de 1 gramo, 5 ampollas. Dextrosa de 1 litro al 50%, al 10% y al 5%, tenemos que tener en cantidades entre 1 a 5 frascos. Solución salina al 0,9% de 1 litro, 2 frascos. Solución polielectrolítica de 1 litro, 2 frascos. Y la poligelina, 5 frascos. Dentro de ello, vamos a tener normas de buen manejo del coche de paro. El carro debe poseer, como les mencionaba, unas ruedas que le hagan fácilmente el desplazo del material
hacia donde está la emergencia. Asimismo, tiene que tener cajones y carteles visibles. En algunos establecimientos, cada cajón le ponen un sticker, ¿no? Algún que esté rotulado, por ejemplo, ampollas analgésicos, los que son para poder sedar al paciente. En otra parte también le colocan todo lo que es proceso de oxigenoterapia o el material para la oxigenoterapia. Dentro de las normas de buen uso también tenemos que tiene que estar en un lugar fácilmente accesible, sin nada que obstruya o dificulta su desplazamiento. Su ubicación debe ser de conocimiento obligado de todo el personal que labora en la unidad. Tiene que contener solo el material imprescindible para una reanimación cardiopulmonar. Debe existir el número suficiente de recambio de cada instrumento y medicación que pueda precisarse durante una reanimación. El material siempre debe estar fácilmente visible y ordenado. Todo el personal, incluyendo al médico, enfermeros, técnicos internos, deben de conocer el contenido de este coche de paro y la disposición del material. Asimismo, la persona que va a manipular este coche de paro tiene que realizar algún procedimiento. Lo primero es el realizar el lavado de manos según la norma técnica. Preparar el coche de paro. Puede ser mayormente la enfermera que está de turno. Recibe y verifique el coche de paro. Mayormente lo hace la enfermera que ingresa al turno. Compara el equipo del coche de paro con la lista de material que se encuentra encima del coche. Es decir, pasa un cotejo para ver si el material está completo. Verificar la integridad de sello de seguridad del coche de paro. Hay un cuaderno de recepción de coche de paro que tiene que estar firmado. En caso contrario, se deja constancia de las observaciones que correspondan a la hoja de evento. Por ejemplo, si faltó algún medicamento o hay ampollas rotas o está en malas condiciones, tal vez el coche de paro, se tiene que registrar en este cuaderno. Revisa el coche de paro 2 veces al día al momento de la entrega de turno de los profesionales de enfermería. Registre en el libro de entrega de turno el uso de reanimación, al igual el uso de coche de paro vital de observaciones solo si es utilizado. Esto es importante para que el personal que está ingresando el siguiente turno o al que va a ingresar al próximo turno sepa que el coche de paro ha sido utilizado y deben de reponer el medicamento utilizado. Asimismo, es importante detectar la fecha de vencimiento de los insumos o si tiene algún desperfecto, para que se debe de informar al supervisor o jefe del servicio, para que así pueda reportar al personal correspondiente para que puedan reponer lo que está dañado. Revise el coche de paro. Mayormente este coche, o sea, propiamente el equipo donde se desplaza el material, debe ser mensual o cada vez que se utilice. Se tiene que realizar el aseo general del coche del paro al menos una vez al mes, donde se tiene que retirar los fármacos e insumos que se detecten vencidos y dependiendo la funcionalidad de los equipos. Tiene que revisarse el coche de paro mensualmente con la lista del stock, si es que, por ejemplo, muy aparte que cada enfermera lo hace diariamente, hay un personal encargado de revisar mensualmente. Mayormente lo hacen los jefes de servicio. Se tiene que registrar en la hoja propiamente de registro el stock de coche de paro, la cual debe ser aplicada el día 15 de cada mes. Se tiene que gestionar la reposición de los insumos y fármacos del carro coche de paro utilizando la atención de pacientes con paro y otras emergencias vitales. Lo puede hacer la enfermera u otro profesional. Verificar el abastecimiento del dispensador de insumos y medicamentos del coche de paro. Esto tienes que estar a cargo del personal de farmacia y abastecimiento. Se tiene que registrar en el cuaderno de entrega y recepción del coche de paro y registrar la revisión de dicha actividad en el cuaderno de reporte de enfermería e informar al supervisor del servicio ante cualquier alteración que se encuentre. ¿Qué recomendación tenemos? Que se tiene que verificar. Diariamente se verifica la funcionabilidad de los elementos y los equipos. Semanalmente se realiza el funcionamiento de tomas eléctricas y del balón de oxígeno. Diariamente el carro se tiene que verificar, o en este caso el coche de paro, que esté sellado. Diariamente se tiene que verificar que el carro cuente con los elementos necesarios para su uso inmediato.
y mensualmente se tiene que verificar la fecha de vencimiento de estos insumos. La localización, como les mencionaba, tiene que estar en un lugar visible donde todo el personal que está en esa área tiene que conocer la localización del coche de paro. Tiene que ser una zona accesible, tiene que estar libre el paso para que pueda el personal transitarlo el coche de paro y tiene que estar siempre cerca del oxígeno si es que este coche de paro no trajera, así como vemos en esta imagen, por ejemplo, este coche de paro ya trae su botella de oxígeno, su balón de oxígeno pequeño. Asimismo, la distribución, como les mencionaba y para hacerles recordar, es que en la parte superior sí o sí tiene que contener un monitor desfibrilador. En la parte ya de las gavetas o en este caso de los cajones tiene que ver medicamentos, materiales para la colocación de vías endovenosas, materiales para lo que es la apertura de la vía aérea y en lo que es el cajón más grande, lo que son los sueros o solución fisiológica. Antes de intentar cualquier técnica de resucitación cardiopulmonar, el personal que está llevando el coche de paro tiene que asegurarse de contener con todo lo necesario, porque si, por ejemplo, llevo el coche de paro y voy a intubar y no tengo el material necesario, el paciente puede hasta fallecer. Asimismo, tenemos que tener en cuenta qué elementos contiene el coche de paro. Como les mencionaba, en la parte superior, el monitor con desfibrilador, el gel para las paletas del desfibrilador, electrodos, algodón y algún otro material que me permite utilizar lo que es el monitor. El desfibrilador es un equipo con un sistema computarizado de análisis de ritmo cardíaco que monitoriza el ritmo del corazón y es capaz de liberar un choque eléctrico. En relación a lo que son las soluciones, que es muy importante, que tiene que contener el carro de paro o en este caso lo que es el coche de paro, son los cristaloides y coloides. Lo más conocido, el cloruro de sodio al 0,9%, que es una solución preferida durante la reanimación cardiopulmonar. Dentro de ellos también tenemos recursos materiales. Por ejemplo, dentro de la norma técnica menciona el equipo biomédico contiene el monitor desfibrilador. En lo que es material no fungible tenemos a lo que es el coche de paro, glucómetro, laringoscopio con hojas de diferentes tamaños, que pueden ser rectas y curvas, tijeras, ambú adulto con reservorio de oxígeno que esté estéril, bombillas de repuestos para el laringoscopio, guía para intubación, mayormente se utiliza lo que es, en lo que es el adulto y que sea estéril, una pinza, linterna, pilas. Dentro del material fungible, por ejemplo, gel, electrodos, tiras reactivas de glucosa, tubos endotraqueales de diferentes tamaños, tubo en T, cánulas nasofaríngeas estériles, esparadrapo de tela, esparadrapo antialérgico, guantes estériles de diferentes tamaños, mayormente los que son más comunes de 7, 7,5 y 8. Asimismo, también es necesario tener guantes no estériles. Gasa pequeña y grande, máscara de adulto estéril, máscara de reservorio adulto, máscara Venture, cánula binasal, máscara de nebulización, cánulas de Weddell estéril de diferentes tamaños, sonda de succión adulto, sonda nasogástrica, equipos de venoclisis, extensión DIS, equipo de bomba de infusión, volutrol, microgoteros, macrogoteros, catéter endovenosos de diferentes tamaños, número 14, 16, 18, 20, 22 y en promedio de 2 unidades cada uno. Jeringas igualmente de todos los tamaños, de 1 cc, 3 cc, 5 cc, 10 cc y 20 cc. Las agujas de 21 y 23, sonda Foley también en dos números, que es el 14 y 16, dos de cada una. Sonda nasogástrica en número 14 y 16, dos de cada una. Bolsa colectoras de orina, aceptogeringa y el Steristrip. Dentro ya de los medicamentos que les había mencionado, vamos a hablar algunos de ellos y los que son más importantes. Por ejemplo, el amiodorón, que es un antiarrítmico que proporciona al miocardio, al músculo cardíaco, todos los factores necesarios para una óptima oxigenación y un correcto metabolismo, incrementando lo que son las reservas energéticas del músculo cardíaco y protegiendo el corazón
contra la hiperestimulación producida por las descargas de las catecolaminas. Como lo podemos encontrar también con el nombre de Cordadol. En presentación de la miadorona vienen ampollas de 150 miligramos por cada 3 mililitros. Se indica en lo que son arritmias ventriculares y supraventriculares. Dentro de ellos vamos a tener que, por ejemplo, frente a una fibrilación ventricular persistente, se puede utilizar 300 microgramos endovenosos de amiadorona. Y a diferencia de un paciente con fibrilación ventricular recurrente refractaria, se puede utilizar 150 microgramos seguido de infusión de 1200 microgramos y se diluye en 500 mililitros de suero glucosado. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que deben de tener cuando se administra este tipo de medicamento? Es que nunca se tiene que administrar por vía intramuscular, solamente es compatible con el suero glucosado, como les mencionaba. Se tiene que evitar la extravasación del medicamento, ya que es un producto irritante, verificar la dosis de acuerdo al peso del paciente y monitorizar siempre la respuesta, porque puede haber alguna reacción alérgica. Administrar el fármaco en forma individual, monitorización de la frecuencia cardíaca y se administra en bomba de infusión con que tiene que estar titulado y tiene que ver también el retiro gradualmente. Dentro de otro medicamento que tenemos es la adrenalina, que es un neurotransmisor, también conocido como epinefrina, y viene en presentación de ampolla de 1 miligramo en 1 mililitro. Se indica en pacientes con fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. ¿Cuáles son las dosis? Miligramos cada 3 a 5 minutos o 10 miligramos en 100 mililitros de suero fisiológico en función. El cuidado de enfermería que se debe tener es que nunca se debe administrar por vía intramuscular. Se puede utilizar en pacientes con asistolia o una vez iniciado el ciclo del RCP. Si es que ya han hecho el curso del RCP, se van a dar cuenta que en el flujograma hay una parte donde ya se utiliza lo que es la adrenalina. Asimismo, se tiene que evitar la extravasación del producto, ya que es un producto irritante. Se administra el fármaco de forma individual, se monitoriza igualmente la frecuencia cardíaca y se puede utilizar en lo que son las bombas de infusión. También se puede utilizar. Otro medicamento tenemos la silocaína al 2%, que su función es impedir que los nervios de la piel envíen estímulos dolorosos al cerebro. Vienen ampollas al 2% sin epinefrina por cada 20 mililitros. Las indicaciones es que es un anestésico local y se puede utilizar en arritmias ventriculares. Igualmente, los cuidados de enfermerías tienen que ser enfocados a la valoración del paciente, observar los signos de aletargamiento, parestesias, somnolencias y convulsiones que puede presentar el paciente, monitoreo cardíaco, registrar trazos electrocardiográficos de la arritmia antes y después de haber colocado el medicamento. Asimismo, la regulación del goteo debe ser según la respuesta del paciente frente a la arritmia que se está teniendo. Otro medicamento es el midazolam, que es utilizado como un ansiolítico en procesos de o ligeramente dolorosos. La presentación viene en ampollas de 5 miligramos y de 15 miligramos en 5 mililitros. Asimismo, tenemos que se utiliza para sedar al paciente o también tiene un efecto hipnótico. Los cuidados de enfermería se basan en administración lentamente, de preferencia mediante una bomba de infusión. Se mantiene al paciente con sujeción mecánica o cama con barandas, porque se puede caer. Asimismo, verificar la existencia de algún otro fármaco que esté interactuando con el midazolam y tener el coche de paro cerca a la unidad del paciente en este caso, ¿no? Otro medicamento tenemos el fentanilo, que tiene una acción de analgesia y anestesia, produce sedación y se tiene que, en este caso, administrar mediante una bomba de infusión. Asimismo, se tiene que tener todos los cuidados que ya se han mencionado anteriormente, lo que es la frecuencia cardíaca del paciente, la respuesta del medicamento. La dopamina es otro medicamento que se puede tener. Se utiliza en dosis de 2 a 5 microgramos por kilogramos por minuto y se aumenta la función renal y filtración glomerular.
Asimismo, tenemos que tener en cuenta que se indica en pacientes que estén con shock cardiogénico, shock séptico o soporte circulatorio en cirugía del corazón. Tiene que estar preparada una solución diluida de destroza al 5%. Se puede colocar 100 mililitros de esta destroza más dopamina, 2 ampollas. O una solución concentrada se puede preparar con una destroza al 5% en 100 mililitros más una ampolla de dopamina. La infusión debe pasar por una sola vía periférica o lumen exclusivo en caso de un catéter ventral. Monitoreo hemodinámico, se tiene que monitorizar lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Se tiene que verificar lo que es la permeabilidad del catéter, puede producir necrosis fisular. No se administra simultáneamente con soluciones alcalinas, ya que pueden inactivar el medicamento. En casos de shock hipovolémico, se tiene que corregir la volemia del paciente. El destete, es decir, el retiro de este medicamento, tiene que ser progresivo, no puede ser de un momento a otro o quitarle, digamos, el medicamento. Asimismo, la solución no debe de permanecer más de 24 horas preparadas y se tiene que tener un control de la diuresis horaria. Otro medicamento tenemos el bicarbonato de sodio, que es un agente alcalinizante usado para el tratamiento de acidosis metabólica como consecuencia de diferentes desórdenes como lo que son, por ejemplo, personas diabéticas que tengan algún desorden a nivel de este componente del bicarbonato, pacientes con diarreas, pacientes con problemas renales o pacientes que están en un shock. Otro medicamento que se puede utilizar es la atropina. Mayormente se utiliza para personas que llegan a emergencia con un diagnóstico de envenenamiento por órganos fosforados. La concentración es en una ampolla de 1 miligramo en 1 mililitro. Se puede colocar vía subcutánea, intramuscular, endovenoso. En el caso que sea endovenoso, se puede diluir con suero fisiológico o suero glucosado al 5%. Dosis terapéutica máxima y mínima se tiene que alcanzar según la respuesta del paciente. En asistolia, por ejemplo, la dosis en un adulto se puede colocar 3 miligramos dosis única. Y en niños sí varía de 0.02 miligramos por cada kilo de peso del niño, con dosis mínima de 0.1 miligramo y dosis máxima de 1 miligramos en niños y 2 miligramos en adolescentes. En pacientes con bradicardia se puede utilizar en adultos 0.6 a 1 miligramo. Cada 3, en este caso a 5 como mínimo y máximo 3 miligramos. En niños, si cambia la dosis, es menor a 0.01 miligramos por cada kilo de peso del niño. Y en pacientes que tengan un diagnóstico de envenenamiento por órgano fosforado, si es adulto, se coloca de 1 a 2 miligramos cada 5 a 10 minutos y esto va a ir progresivamente. Puede irse acortando los tiempos si, por ejemplo, yo empecé en un paciente con 2 miligramos cada 5 minutos y ya veo respuesta favorable del paciente, voy a ir alargándolo ya cada 5 minutos, cada 10 minutos. En niños se coloca dosis de 0.05 a 0.1 miligramos por cada kilo de peso. Dentro de ellos, los cuidados de enfermería, se tiene que ver que si es colocación endovenosa, tiene que ir diluida mínimo en 10 mililitros de solución de suero fisiológico y la administración es lentamente. Se tiene que valorar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el estado de conciencia y la diaforesis del paciente. Nunca se debe de poner la atropina en la misma vía que se coloca la dopamina, ya que el paciente puede presentar taquicardia. La atropina provoca midriasis, por lo que la prueba de los reflejos oculares siempre debe realizarse antes de la administración de la atropina. No mezclar con solución alcalina, por ejemplo, con bicarbonato está prohibido. No se debe de refrigerar, diluir en suero fisiológico si se va a administrar por vía intratraqueal y se tiene que monitorizar la respuesta pupilar del paciente.
Otro medicamento tenemos la furosemida, que se puede utilizar sea en ampollas o en tabletas. Se tiene que sí o sí, antes de colocar la furosemida endovenoso al paciente, controlar lo que es la presión arterial, antes y después de la administración del medicamento, ya que este tiene un efecto hipotensor. Asimismo, se tiene que tener el control del balance hidroelectrolito, control seriado de electrolitos, control del peso del paciente, almacenar siempre a temperatura ambiente, proteger de la luz, no refrigerar, usar la solución dentro de las 24 horas, no se tiene que realizar alguna mezcla con soluciones ácidas, no se tiene que administrar juntamente con dobutamina, gentamicina e hidralazina, ya que pueden interactuar los medicamentos y producir efectos adversos. El gluconato de calcio, que es otro medicamento, se puede utilizar en este caso en pacientes pediátricos que tengan hipocalcemia, en donde la dosis usual es de 200 a 500 miligramos por kilogramos por dosis cada 4 o 6 horas, diluida al medio y se administra lentamente o en goteo continuo. Se tiene que diluir bien sea con agua destilada al mismo volumen de la dosis indicada. Se tiene que canalizar una vía de gran calibre, verificar la permeabilidad, administrar en jeringa infusora o bomba de infusión. Se debe de administrar en tiempos entre 20 a 30 minutos. Se tiene que administrar por vía endovenosa directa en forma lenta y diluida, incompatibles con bicarbonatos, fosfatos y sulfatos. Evitar la extravasación del medicamento por riesgo de necrosis. Puede potenciar este tipo de medicamentos el efecto tóxico si es que el paciente tiene algún consumo de medicamentos como la digoxina o algún problema cardíaco. Se tiene que monitorizar constantemente las funciones vitales, como por ejemplo la frecuencia cardíaca. Una vez abierta la ampolla, el uso debe ser inmediato y si ya se encuentra diluido, se tiene como máximo para usarlo 24 horas. Dentro de la norma también nos menciona que hay una lista de chequeo, lo que estábamos mencionando al inicio, que se tiene que realizar el listing, en este caso, la listado de chequeo del coche de paro, teniendo en cuenta que tiene que estar sellado y firmado por el evaluador o evaluadora de esta ficha, ¿no? Acá vemos que en la primera parte se tiene que colocar el nombre del procedimiento, si tiene código, fecha del uso del coche de paro, hora de inicio y hora de término. Ver en este caso si el personal que está manipulando se realiza correctamente el lavado de manos, si prepara el coche de paro, si verifica el coche de paro, si compara el equipo de coche de paro con la lista de material que se encuentra encima del coche, verifica la integridad del sello de seguridad del coche del paro, firma el cuaderno de recepción de paro, revisa el coche de paro 2 veces al día al momento de la entrega del turno del profesional de enfermería. Registra en el libro de entrega de turno si el uso de reanimación o al igual si se ha utilizado para algo el coche de paro. Se detecta la caducidad de insumos o en este caso algún desperfecto. Se revisa el coche de paro, sea mensual o cada vez que se utilice. Se realiza el aseo general del coche de paro al menos una vez al mes. Se retiran los fármacos e insumos que se detecten vencidos y también se verifica lo que es la funcionalidad de los equipos. Se revisa el coche de paro mensualmente con la lista del stock. Se registra en la hoja de registro de stock del coche de paro, la cual debe ser aplicada el día 15 de cada mes. Se gestiona la reposición de los insumos y fármacos del carro utilizado en la atención de pacientes con paro y otras emergencias vitales. Puede ser el enfermero u otro profesional. Se verifica el abastecimiento del dispensador e insumos y medicamentos del coche de paro. En este caso, será realizado por farmacia y abastecimiento. Asimismo, se revisa y se registra en el cuaderno de entrega y recepción de carro de paro o coche de paro. Y finalmente, un ítem que se evalúa si se registra la revisión de dicha actividad en cuaderno de reporte de enfermería e informa al supervisor de servicio frente a cualquier alteración que se haya encontrado.
Si vemos, acá tenemos en esta misma ficha dos lados donde se tiene que marcar sí o no y si es que no se ha cumplido alguna observación con respecto al ítem que se está evaluando. Dentro de ello también vamos a hablar un poquito del material que se utiliza para lo que es la oxigenoterapia y finalmente ya lo que es el tema en sí, ¿no? Dentro de lo que es el coche de paro, también hay materiales que se utiliza para la intubación endotraqueal, la cual es una técnica que consiste en introducir un tubo a través de la nariz o la boca del paciente hasta llegar a la tráquea, con el fin de establecer una vía segura de comunicación y entrada de aire, en este caso, de la parte externa hasta la tráquea. Esta intubación puede ser llamada orotraqueal o nasotraqueal. Se puede realizar en dos contextos la intubación endotraqueal. Cuando un paciente está frente a anestesia general, se utiliza este tipo de intubación para mantener la respiración y para la administración de fármacos. Si el paciente está en un estado de urgencia o emergencia, está indicado colocar la intubación endotraqueal en pacientes con paro cardiorrespiratorio, insuficiencia respiratoria aguda, hipoxia severa, lesión que pueden llevar algún compromiso de la respiración, digamos, también casos en los pacientes con traumatismo cráneoencefálico con Glasgow menor de 8 puntos. Es decir, ya con un Glasgow de 7 yo procedo a intubar al paciente. La técnica de intubación orotraqueal me permite dar una buena ventilación y oxigenación al paciente. Se tiene que ver un equipo de succión disponible cuando yo voy a realizar la intubación. Se tiene que verificar el valor del tubo endotraqueal y si hay laringoscopio. Se tiene que pedir ayuda a algún otro personal para que pueda ayudar a la inmovilización manual de la cabeza y el cuello. Vamos a ver que dentro de la técnica también es que el laringoscopio debe ser bien colocado con la mano izquierda para que yo pueda ubicar con la mano derecha lo que es mi tubo endotraqueal. Se tiene que insertar la hoja del laringoscopio a nivel de la comisura labial derecha del paciente y luego se desplaza la lengua hacia la izquierda en dirección de línea media. Se eleva el laringoscopio en una dirección de 45 grados en relación a la parte horizontal sin presionar sobre los dientes o tejidos orales. Si nosotros ejercemos mucha fuerza, podemos romper alguna pieza dentaria y podemos provocar algún tipo de atragantamiento al paciente. Asimismo, cuando yo realice lo que es la intubación, tengo que visualizar lo que es la epiglotis y luego de ellos las cuerdas vocales. Voy a insertar con mi mano derecha el tubo endotraqueal en la tráquea y continuar hasta que pase las cuerdas vocales. El manguito debe pasar aproximadamente 2 centímetros dentro de la tráquea. Esto se colocará al extremo proximal del tubo a nivel de los dientes, mayormente a una distancia de unos 15 a 20 centímetros. Otras literaturas menciona entre 20 a 23 centímetros. El manguito tiene que ser insuflado con 10 cc de aire. Este manguito que les menciono es del tubo endotraqueal. ¿Para qué? Para que permita el sellado y que no pueda el paciente tal vez extraérselo o que se salga fácilmente. Cuando yo voy a verificar que mi paciente sí está con una intubación endotraqueal con éxito, es que yo vea los cambios a nivel de lo que es la pantalla sobre los valores del CO2. Verificar cómo está su pulso. También está permitido una radiografía de tórax postero anterior para ver la posición en este caso, del tubo endotraqueal. Finalmente se tiene que asegurar el tubo. Está contraindicados la intubación nasotraqueal, o sea, por la nariz, en pacientes en estado apneico, en pacientes con fractura de tercio medio facial o sospecha de fractura de base de cráneo. En pacientes que tengan una buena ventilación y oxigenación, yo no lo puedo colocar una intubación nasotraqueal. Tengo que verificar el balón del tubo endotraqueal. Si el paciente estuviera algo consciente, tengo que aplicarle anestesia.
Si es que estuviera inconsciente, solo es necesario un vasoconstrictor del conducto nasal. Otra persona tiene que ayudar a lo que es la inmovilización manual de la cabeza y cuello. Antes de introducir el tubo nasoendotraqueal, se tiene que lubricar, sea con gel anestésico o otro tipo de gel que me permita que no lesione la mucosa nasal. Asimismo, tengo que dirigir el tubo a través del pasaje, dirigiéndome hacia arriba de la nariz y luego hacia abajo, hasta llegar a la nasofaringe. Una vez que el tubo ha entrado en la faringe, debo de escuchar el flujo del aire que sale por el tubo y tengo que avanzar con el tubo hasta que el sonido sea lo más audible. Igualmente, hay un manguito que tiene que ser insuflado para provocar un sello adecuado. En quienes yo no puedo colocar este tipo de tubo, en pacientes con fracturas de base de cráneo, fracturas nasales, epistaxis crónicas, pólipos nasales, visualización, que no se visualice lo que es la epiglotis o alguna parte de las cuerdas vocales. ¿Qué complicación tengo que tener en consideración frente a una intubación endotraqueal? Que frente a una intubación esofágica, el paciente puede terminar con hipoxia o muerte. Que la intubación, al hacer movimientos que no sean adecuados, puede el tubo endotraqueal irse hacia el bronquio principal derecho y ocasionar algún tipo de daño. La incapacidad para intubar, asimismo, puede provocar lo que es hipoxia y muerte en el paciente. La inducción de vómitos también es una complicación que el paciente pueda tener broncoaspiración, hipoxia o muerte. Se puede haber algún tipo de trauma de la vía aérea, trauma dental, lo que les explicaba, si es que ejercemos mucha fuerza con el laringoscopio, puede romper algún diente y atragantarse el paciente. Si tiene bradicardia, broncoespasmo o alguna infección que sea fuerte y que me pueda ocasionar daño en el paciente. ¿Qué cuidados tiene que tener en este caso el personal de salud cuando está colocando o ya haya colocado un tubo endotraqueal? Que para proceder a la aspiración y limpieza del tubo endotraqueal en el paciente intubado, se debe cuidar los siguientes aspectos. La sonda de aspiración no debe ser de un calibre mayor a un tercio del calibre del tubo que se va a aspirar. Se tiene que introducir la sonda de aspiración con la succión desconectada o que esté obstruida. Una vez llegado al tope del tubo endotraqueal, se tiene que conectar o abrir la aspiración y luego retirar la sonda de aspiración con movimiento de rotación. Luego de cada introducción de la sonda y de haber aspirado las secreciones que tiene el paciente, se tiene que ventilar con presión positiva, para lo cual se puede colocar el insuflador manual. ¿Qué equipo tengo que verificar como personal de enfermería para que el personal médico o el personal que esté idóneo pueda realizar la intubación endotraqueal? Que tenga sí o sí a la mano un laringoscopio con varias hojas. Dependiendo del modelo, porque tenemos laringoscopio pediátrico y el laringoscopio adulto. Hay hojas rectas y hojas curvas. Asimismo, el personal tiene que estar protegido con guantes, mascarillas y protección ocular. Tiene que ver, en este caso, monitores para poder estar visualizando la mejora del paciente. Sistema de succión de presión negativa también es necesario. Para lo que es el tubo endotraqueal, hay que tener en consideración que esto se solicita con una guía metálica, que puede ser en tamaños de 7 a 8 milímetros en mujer y de 8 a 9 milímetros en hombres. En relación al tubo endotraqueal, como vemos en la primera imagen, hay infinidad de números. Esto depende mucho de la contextura del paciente y del tamaño que podamos tener en consideración para poder lograr la intubación endotraqueal. Asimismo, otro tipo de material que debemos de tener en la mano es la jeringa, de preferencia de 10 cc, esparadrapo y estetoscopio. Algún tipo de lubricante, alguna pinza, cánulas de Weden o también cánulas en J que les llaman, aspirador con sonda de Yankauer, toma de oxígeno o estar cerca a una botella de oxígeno, el ambú, en este caso, también algún tipo de mascarilla que pueda ayudarme a aportar el oxígeno.
Propiamente ya entramos al tema de lo que es oxigenoterapia, el cual se está planteando como objetivo brindar conocimientos teóricos prácticos sobre la oxigenoterapia, sus fundamentos, indicaciones, tipos de dispositivos, precauciones y cuidados de enfermería con la finalidad de optimizar la atención de pacientes con trastornos respiratorios. Dentro de ellos tenemos que tener en consideración que el oxígeno es un gas incoloro, inoloro, insípido y poco soluble en el agua. Constituye aproximadamente el 21% del aire y se obtiene con destilación fraccionada del mismo. La oxigenoterapia es la administración del oxígeno con fines terapéuticos en concentraciones más elevadas de las existentes de mezclas de gas en el medio ambiente. El oxígeno debe ser considerado un fármaco entre comillas. ¿Por qué? Porque posee indicaciones precisas, debe ser utilizado en dosis y tiempos adecuados, posee efectos adversos y requiere criterios clínicos y de laboratorio para lo que es la evaluación. El objetivo de la oxigenoterapia es tratar lo que es la hipoxemia, la cual se define como la disminución de la presión arterial del oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio y de la saturación de la hemoglobina en sangre arterial menos del 93%. La hipoxia se define como la disminución de la disponibilidad de oxígeno que puede llegar a los tejidos. Lo que es la hipoxemia se puede prevenir y tratar para evitar lo que son las complicaciones. Incrementa el trabajo cardiorrespiratorio, la irritabilidad y depresión del sistema nervioso central y lo que es la cianosis en el paciente. Tenemos que tener en cuenta que la oxigenoterapia óptima requiere la ventilación pulmonar de la concentración y saturación de la hemoglobina y el gasto cardíaco adecuado. En este caso, tenemos también que tener en consideración que hay indicaciones en situaciones de hipoxia aguda. Por ejemplo, cuando estamos frente a una hipoxemia arterial, es la indicación más frecuente para yo colocar oxigenoterapia. ¿Y en quiénes puedo colocar? En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en pacientes con asma, con atelectasia, con neumonía, con el mal de altura, neumonitis intersticial, fístulas arteriovenosas, tromboembolismo pulmonar. Asimismo, puedo colocar en pacientes con hipoxia tisular sin hipoxemia, en pacientes que tengan algún diagnóstico de anemia, intoxicación por cianuro, estados hipermetabólicos, lo que es hemoglobinopatías, hipotensión marcada y otro cuadro clínico que el paciente necesite oxígeno para poder evitar lo que son las hipoxias agudas. Tenemos signos y síntomas de la hipoxemia. Por ejemplo, cuando estamos frente a una hipoxemia leve a moderada, el sistema nervioso central, el paciente se puede alterar. Por ejemplo, puede tener algún tipo de confusión, agitación. En la parte cardíaca, taquicardia, extrasístoles, hipotensión. En la parte respiratoria, dificultad para respirar, taquipnia, aumento del trabajo respiratorio. Si es que vamos a pedir al paciente algún análisis, es importante realizarle lo que es el AGA, que me va a permitir evaluar los gases arteriales. En este caso, si estoy en una hipoxemia leve a moderada, la presión de oxígeno fluctúa entre 60 y 80 milímetros de mercurio. En la piel puede encontrarse frialdad y palidez. Sí, a diferencia que si estamos en una hipoxemia severa, el paciente va a tener letargia y obnubilación. A nivel cardíaco, el paciente puede tener bradicardia e hipotensión. A nivel respiratorio puede haber aumento de la disnea, taquimia, posibilidad de bradignia. En lo que son gases arteriales, la presión de oxígeno va a estar menor, menos de 60 milímetros de mercurio, y aquí el paciente ya va a presentar una cianosis. En lo que es la composición del aire a nivel del mar, vamos a tener que, por ejemplo, tenemos elementos como el oxígeno a un 21%. A nivel de lo que es el alveolo, llega a un valor de 101 milímetros de mercurio y a nivel de lo que es la tráquea llega a un valor de 149 milímetros de mercurio. En lo que son los efectos de la administración del FiO2 sobre el 21%, tenemos en cuenta que se incrementa la tensión del oxígeno alveolar,
disminuye el trabajo ventilatorio para mantener una tensión de oxígeno alveolar dada, disminuye el trabajo del corazón para mantener la tensión arterial del oxígeno alveolar. Dentro de ello también hay que tener en cuenta que puede el oxígeno que se está colocando al paciente provocar una toxicidad, ya que podría provocar atelectasia si es que el paciente tiene oxigenoterapia con un FIO 2, en este caso muy alto, debido a la alta absorción o toxicidad que puede producir el oxígeno. Puede haber producto de lesiones por defecto de la humidificación de los gases. Puede aparecer hemorragia difusa en la mucosa bronquial, molestias gastrointestinales, producido por lo que es la aerofagia en pacientes que utilizan mascarillas, fibroplasia retrolenticular, convulsiones tónico-clónica, disminución progresiva de la hemoglobina. Asimismo, la toxicidad por oxígeno puede observarse después de utilizar fracciones inspiradas mayores al 60%. Son factores contribuyentes para desarrollar este tipo de efecto adverso. La administración del oxígeno tiene que ser convenientemente necesario según la necesidad del paciente y del dispositivo que va a utilizar el paciente para su administración. La fracción inspirada de oxígeno es la concentración o proporción de oxígeno en la mezcla del aire inspirado. Por ejemplo, si el volumen corriente de un paciente es de 500 mililitros y está compuesto por 250 mililitros de oxígeno, la FiO2 es del 50%, debido a que 250 es la mitad del volumen corriente del paciente. En lo que es el sistema de administración, tenemos dos sistemas de bajo flujo y de alto flujo. Lo que son bajo flujo no proporcionan la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado es tomado del medio ambiente. Por ejemplo, tenemos la cánula nasal, que es lo que está dentro de la clasificación de los que aportan bajo flujo. A diferencia que los que son del sistema de alto flujo, tenemos que el flujo total del gas que es suministrado en el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado en el paciente. Es decir, el paciente solo respira el gas que está suministrado por el sistema. En este caso, el sistema de alto flujo es el sistema Venturi. Tenemos sistemas de bajo flujo que proporciona concentraciones de oxígeno entre 21 a 90%. Para que el sistema sea eficaz, el paciente debe ser capaz de mantener un volumen corriente normal, tener un patrón respiratorio normal y ser capaz de cooperar. Por ejemplo, tenemos cánula nasal, mascarilla de oxígeno simple, mascarilla de reinhalación de bolsas de reservorio. Los criterios para uso de sistema de bajo flujo tenemos, por ejemplo, que se le administra volumen corriente de 300 a 700 mililitros con una frecuencia respiratoria menor de 25 respiraciones por minuto y que el patrón respiratorio sea consistente y uniforme. En lo que es relación de la cánula nasal, tenemos en cuenta que son ventajas, por ejemplo, el paciente se siente más cómodo, es adecuadamente tolerada, el paciente puede comer y beber, puede ser usada con humidificadores, puede usarse en pacientes con EPOC. La desventaja es que puede producir presión sobre la nariz y el pabellón auricular por la misma fuerza que hace. Puede producir resequedad e irritación de la mucosa nasal. Es el método más sencillo y cómodo para la administración del oxígeno. Asimismo, va a permitir el libre movimiento del paciente y la alimentación por vía oral mientras se administra el oxígeno. ¿Cuánto podemos nosotros calcular la concentración aproximada de oxígeno administrado por cánula? Si, por ejemplo, yo administro una tasa de flujo de 1 litro por minuto, estoy logrando una concentración de 24%. Si son 2 litros por minuto, 28%. Si es 3 litros por minuto, 32%. Si es 4, 36%. Si es 5, 40%. Si nos damos cuenta, aumenta 4% por cada litro por minuto aumentado en concentraciones de oxígeno administrado por una cánula. Por ejemplo, acá tenemos la imagen de máscara simple, en donde aquí damos concentraciones de oxígenos con un FiO2
entre 40 a 60%, se puede utilizar en pacientes que estén en traslados o en situaciones de urgencias. ¿Cuáles son las desventajas? Es que en algunos pacientes puede producir claustrofobia, pueden tener alguna dificultad para la expectoración. Difícil que el paciente cuando esté utilizando una mascarilla simple se pueda utilizar alguna zona nasofaringea o orofaringea. Puede estar un poco incómodo en pacientes que tengan traumas o quemaduras faciales. Puede producir resequedad o irritación a nivel de los ojos. Por ejemplo, la FIO2 estimada en pacientes que utilicen la mascarilla simple es 40% de FIO2 si administro de 5 a 6 litros por minuto. De 6 a 7 litros, 50, este es el FIO2. Si administro de 7 a 8 litros por minuto, alcanzo un FIO2 de 60. Si se dan cuenta, por cada litro aumentado a partir de 5 litros por minuto, yo voy aumentando FIO2 cada 10. La mascarilla con reservorio. Tenemos dos tipos, lo que es la reinhalación parcial y de no reinhalación. Es una mascarilla simple con una bolsa o reservorio. Su función de reservorio es almacenar el gas proveniente de la fuente. Así, en el volumen inspirado, gran parte del volumen vendrá del reservorio y no del ambiente. Tenemos que tener en cuenta que como es con una bolsita, como vemos acá en la imagen, que esta parte es la bolsa de reservorio, esto es muy importante porque acumula el oxígeno en cantidades suficientes para permitir el flujo inspiratorio que la demanda ventilatoria del paciente requiere. Va a poseer 3 válvulas de una vía que impide la recirculación del gas expirado. Una entra al reservorio y la mascarilla. Esta va a permitir el pase del oxígeno desde el reservorio durante la inspiración e impide que el gas expirado se mezcle con el oxígeno del reservorio en la expiración. 2 a cada lado de la mascarilla permiten la salida del gas exhalado al ambiente durante la expiración e impide que ingrese el aire ambiente en la inspiración. Se puede utilizar en pacientes que necesitan gran aporte de concentraciones de oxígeno. Por ejemplo, acá vemos que es la mascarilla, que es casi como una mascarilla simple, pero en la parte inferior tiene una bolsa. Propiamente su nombre, como le dice, la bolsa de reservorio es la que va a reservar el aire para cuando el paciente realice lo que es la inspiración. La ventaja es que permite un FIO2 por encima de 60 y es útil en pacientes con hipoxemia moderada a severa. La desventaja es que en caso de flujo insuficiente puede haber reinhalación del CO2. Es poco tolerable por algunos pacientes, dificulta la expectoración y también es difícil de colocar este tipo de máscara en pacientes que tengan alguna sonda nasogástrica u orogástrica. Este es otro tipo de mascarilla, que es la máscara con reservorio, pero con no reinhalación. Permite un FIO2 por encima de 0,8, útiles en hipoxemia severa, un FIO2 por encima del 80%. La desventaja es que requiere revisión para el correcto funcionamiento de las válvulas, es poco tolerada en algunos pacientes, dificulta la expectoración, difícil también para lo que es la aplicación de sonda naso-urogástrica, puede ser incómodos en pacientes con algún trauma a nivel facial o quemadura, puede producir resequedad o irritación de los ojos. Tenemos el sistema de alto flujo, en donde aquí vamos a tener la máscara de Venturi y también en algunos pacientes que se utiliza más que todo en niños, lo que es bolsa, válvula, mascarilla de reanimación. Y en sistemas abiertos, lo que es el tubo en T. Por ejemplo, aquí vamos a tener el sistema de Venturi, donde vamos a ver unos numeritos a nivel de las perillas de 40, 50, 70, que esto se va a seguir aumentando según la condición del paciente. Por ejemplo, acá ya tenemos un gráfico de lo que es la máscara con un sistema Venturi, que es una máscara simple, pero que tiene en la parte inferior una manguera corrugada y en la parte que le sigue a esta manguera un adaptador Venturi, que este tiene un color y que cada color tiene una medida diferente.
Por ejemplo, vamos a tener acá colores entre blanco, naranja, rojo, verde, azul, y que la ventaja de esta máscara de Venturi es que ofrece altos flujos de gas con un FiO2 constante y definido. Es posible controlar la temperatura y humedad y FiO2 del paciente. Es útil en pacientes en quienes un exceso de oxígeno puede deprimirle el control respiratorio. A los que mencionaba del colorcito, cada tipo de color tiene un número. Por ejemplo, para lo que es el color azul, el flujo de oxígeno recomendado es hasta 4 litros. El flujo total de gas en el sistema es de 78 litros por minuto y aporta un FiO2 de 24%. El amarillo aporta un FiO2 de 28%. El blanco un FiO2 de 31%. El verde un FiO2 de 35%. El rosado un FiO2 de 40% y el anaranjado de un 50%. Por ciento. Tenemos también lo que es el tubo en T. Vamos a tener que se va a necesitar un flugómetro, en este caso una manguera corrugada, el humidificador de alto flujo, la pieza propiamente en T y el tubo endotraqueal del paciente. Bueno, que va a estar conectado al paciente, ¿no? Eso es con relación al tema del día de hoy. No sé si tengan alguna duda para que lo puedan hacer en estos momentos.